Principito, el misterio de la rosa salvadoreña. ¿Qué pasaría si uno de los cuentos más queridos del mundo no fuera un cuento para niños, sino una carta de amor secreta? El 31 de julio de 1944, el mundo vio cómo el aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry desaparecía sin dejar rastro en los cielos de la Segunda Guerra Mundial. Se fue, pero dejó un legado inmortal: El Principito. Sin embargo, la historia de su muerte y la de su obra están ligadas a un profundo misterio y a un amor prohibido. Décadas después, en 1998, un pescador francés encontró en las profundidades del mar una pulsera. Era un talismán, un grito silencioso. En ella, grabados, estaban los nombres de Antoine, sus editores y, en el centro, el nombre de una mujer: Consuelo. Esta era la primera pista de un secreto guardado por más de 50 años. Un secreto sobre un amor que se convirtió en una de las obras más famosas del planeta. ¿Y si les dijera que El Principito no es un cuento para niños? ¿Y si fuera una confesión, una carta de amor oculta para una mujer salvadoreña que fue su esposa y su musa? Acompáñenme en un viaje que revela la verdad detrás de esta historia. Sí, Antoine viajó al país natal de Consuelo, donde pudo conocer los volcanes que más tarde inmortalizaría en su libro como los volcanes del asteroide B612. La rosa es una representación de Consuelo. Al igual que ella, la rosa era frágil y sufría de una enfermedad pulmonar, el asma. Por eso el Principito siempre la protegía de las corrientes de aire. El Principito fue un intento de Antoine de pedirle perdón a Consuelo por sus infidelidades. El campo de rosas que el Principito encuentra representa a todas sus amantes, pero el zorro le enseña que la rosa de él es especial, porque la suya es la única que amó de verdad. Para descubrir la verdad detrás de esta historia, suscríbanse y quédense con nosotros. Este viaje está lleno de misterio, emoción y un amor que trasciende el tiempo. En un rincón olvidado del vasto mar Mediterráneo, un secreto durmió durante casi 60 años. Un secreto de guerra, de amor y de pérdida. Un secreto que un día emergió de las profundidades para cambiar la historia de un hombre. Y con ello, la historia de un libro. El 31 de julio de 1944, el aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry despegó para su última misión. Las nubes se tragaron su avión. Se perdió sin dejar rastro, dejando al mundo solo con su obra maestra, El Principito. La gente creyó que el misterio de su muerte jamás sería resuelto. Pero el 7 de septiembre de 1998, el destino hizo su jugada. Un pescador llamado Jean-Claude Bianco, navegando cerca de la isla de Riou, en Francia, encontró algo inusual. No era un tesoro, ni un pez. Era una pequeña pulsera de plata, enredada en una pieza de tela. En ella, 3 nombres grabados: Antoine de Saint-Exupéry, sus editores y, en el centro, el nombre de una mujer: Consuelo. Esta no era solo una prueba, era un talismán, un último grito del corazón. Era el primer eslabón de una cadena que nos llevaría a la verdad de un amor turbulento, de un libro con mensajes ocultos y a la historia de una mujer que fue la musa detrás de la rosa más famosa del mundo. Esta es la historia de Consuelo Sunsin, la mujer que inspiró El Principito. Para entender a la rosa, primero debemos conocer su jardín. Viajamos en el tiempo, 80 años atrás, hasta un pequeño pueblo en El Salvador llamado Armenia, en el departamento de Sonsonate. Aquí, entre montañas y volcanes, creció una niña llamada Consuelo. Hija de un acaudalado terrateniente, el coronel Félix Sunsin, y de su esposa Ercilia Sandoval Ceseña. Una niña que, desde su nacimiento, tenía un destino de grandeza, o al menos, así lo creía ella. Consuelo no era una niña común. Sufría de asma, una fragilidad que, irónicamente, la dotaría de una fortaleza inquebrantable. Mientras sus hermanas, Ana Dolores y Amanda,
Vivían una vida convencional. Consuelo soñaba con escapar. Y su oportunidad llegó cuando fue enviada al extranjero, a estudiar inglés en San Francisco. Aquí comienza la leyenda de Consuelo, la mujer que se inventó a sí misma para sobrevivir y triunfar. Se casó por primera vez con Ricardo Cárdenas, un simple dependiente de una tienda de pinturas. Años más tarde, para librarse del estigma del divorcio, ella misma creó una nueva realidad, una donde él no había abandonado el matrimonio, sino la vida. Ella diría que murió como un héroe militar en la Revolución Mexicana. Una mentira piadosa, pero que le abrió las puertas de los círculos más exclusivos. Así, en París, conoció y se casó con el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo. Él era 30 años mayor, pero un diplomático y un genio. Su matrimonio, aunque breve, la consagró en la alta sociedad. Cuando él murió, Consuelo, a los 25 años, se encontró nuevamente viuda. Y, esta vez, dueña de una fortuna y con la libertad de una mujer independiente. Fue en este tiempo cuando Consuelo se convirtió en un imán para las almas creativas. Se movía con naturalidad entre poetas como su amiga salvadoreña Claudia Lars, e intelectuales de la talla de Matilde Elena López y Sala Rue. Se codeaba con la vanguardia, conoció a Dalí y a Man Ray. Era la musa, la reina de las fiestas, la mujer que todos querían conocer. En la vibrante capital de Argentina, el destino esperaba a Consuelo. Ella llegó a Buenos Aires tras la muerte de su segundo esposo, una viuda con 25 años, con una pensión y una fortuna que la hacían dueña de su propia vida. Pero el azar, o quizá la magia, quiso que su camino se cruzara con el de un hombre que, como ella, vivía entre las nubes. Un piloto y escritor francés, miembro de la aristocracia, cuyo nombre resonaba en los círculos de la aviación. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine había llegado a la ciudad con un propósito. Había sido nombrado director de la empresa Aeroposta Argentina, una filial de Aeropostale, con la misión de organizar la red de correos aéreos en América Latina. A partir de 1931, el negocio de las empresas de aviación no era fácil, y la aventura de los pioneros de la aviación se estaba acabando. Pero la de él estaba a punto de empezar. Fue el amigo en común, Benjamin Crémieux, quien presentó a Consuelo y Antoine. Y se dice que el flechazo fue instantáneo. La pequeña y exótica mujer salvadoreña, con su espíritu indomable y su historia de vida, fascinó al aviador. Él, a su vez, cautivó a Consuelo con sus relatos de vuelos, su aura de héroe y su profunda sensibilidad. En 1931, un año después de haberse conocido, Consuelo y Antoine se casaron en Francia. Y ella, la mujer salvadoreña que había soñado con un mundo de cuentos, se convirtió en la condesa de Saint-Exupéry. Pero su historia no fue un cuento de hadas, fue una tormenta perfecta. Su unión, que duró 13 años, estuvo marcada por las ausencias de Antoine debido a su profesión de piloto, por sus infidelidades y por los celos de ella. La familia de Antoine, la aristocracia francesa, la recibió con desprecio. Nunca la aceptaron, y Consuelo tuvo que soportar su racismo y el hostigamiento de un círculo social que la consideraba una advenediza. Su cuñada Simone de Saint-Exupéry la describió con desdén como una mujerzuela y una condesa de película. Pero ¿quién era realmente la condesa? Una mujer que, sin saberlo, se convertiría en la musa que inspiraría uno de los libros más famosos del mundo. En 1939, el mundo se sumergió en el caos. La Segunda Guerra Mundial estalló, y el aviador, que había cruzado cielos por placer y por trabajo, se convirtió en piloto militar. Antoine de Saint-Exupéry voló misiones de reconocimiento arriesgadas. Pero en el verano de 1940, la caída de Francia lo obligó a exiliarse. No en su país, sino en Nueva York. Fue en este exilio, lejos de su país y de su esposa, donde su vida se desmoronó. Su salud se deterioró, la guerra lo atormentaba y sus finanzas colapsaron. En medio de esta crisis personal, un nuevo camino se abrió ante él. Aislado y solitario, encontró refugio en la escritura. En ese momento de introspección,
Saint-Exupéry se sentó a escribir no para adultos, sino para el niño que alguna vez fue. Y así, del corazón de su tormenta, nació El Principito. Lo que pocos sabían es que no era un cuento para niños. Era una carta de amor encubierta, un intento de reconciliación y un mensaje secreto para la mujer que siempre había amado. El libro está lleno de códigos que solo él y Consuelo podían descifrar. El asteroide B612 no es un planeta cualquiera. Es el alma de Antoine, y en su centro hay 3 pequeños volcanes. Estos volcanes, en realidad, son los volcanes que se pueden ver desde Armenia, el pueblo natal de Consuelo en El Salvador. Una clara referencia a su patria. Y los baobabs, los árboles gigantes que amenazan con destruir el planeta, no son solo árboles. Son la representación de los problemas que amenazaban su relación. Las infidelidades, los celos, la distancia. Pero el Principito siempre los arrancaba, como si Antoine quisiera eliminar todo lo que amenazaba su amor. De todos los mensajes secretos que Antoine dejó en su libro, ninguno es más claro y conmovedor que el de la rosa. La flor, con su capricho, su vanidad y su belleza, es la representación más fiel de Consuelo. Al igual que ella, la rosa es la única de su especie en su planeta. Es frágil y debe ser protegida del viento y del frío. La rosa sufre de asma, la misma condición que Consuelo tuvo toda su vida y que la llevó a viajar por el mundo en busca de climas más amables. El Principito, con su campana de cristal y sus cuidados, no es más que Antoine cuidando de su amada. Es un homenaje a los momentos de intimidad y devoción que compartieron, a pesar de sus tormentosos encuentros. Pero el viaje del Principito lo lleva a la Tierra, donde descubre algo devastador: un jardín lleno de miles de rosas idénticas. Su corazón se rompe. La rosa que él creía única, en realidad, era como las demás. Es entonces cuando el zorro le da la lección más importante. Le dice que su rosa es especial, no por ser única en el universo, sino por el amor que él le ha dedicado. Es la forma en que Antoine, a través de su libro, le pide perdón a Consuelo. Es su manera de confesarle que, a pesar de las amantes y de sus infidelidades, a pesar de todas las rosas que encontró en la tierra, el tiempo y el amor que le dedicó a ella fue lo que la hizo verdaderamente única. La historia de Consuelo y Antoine nos enseña que el amor no es un cuento de hadas perfecto, sino una tormenta de pasiones, errores y reconciliaciones, y que a veces las palabras más profundas y sinceras se encuentran ocultas en las páginas de un libro. La historia de Consuelo Sunsin podía haber terminado en 1979, el año en que murió de un ataque de asma en Grasse, Francia. Pero su historia tenía un capítulo final, uno que ella misma había escrito. 2 años después de la desaparición de Antoine, en 1946, Consuelo escribió sus memorias. Un manuscrito titulado Mémoires de la Rose, Memorias de la Rosa. Una confesión personal que guardó en un baúl, sellada del mundo. Durante décadas, este manuscrito permaneció en el olvido. Un secreto que solo su mayordomo, José Martínez Fructuoso, conocía. Pero en el año 2000, más de 20 años después de la muerte de Consuelo, su heredero tomó la valiente decisión de revelar la existencia del manuscrito. Lo entregó al escritor francés Alain Vircondelet, junto con las cartas que Consuelo escribía a su amado Antoine cada domingo, cartas que jamás envió. Cuando las memorias fueron publicadas, causaron una conmoción nacional. Por primera vez, el mundo conoció la verdad sobre el matrimonio de Saint-Exupéry. Consuelo no lo retrató como el santo que todos creían, sino como un hombre egoísta, infantil y con numerosas amantes. Su libro no era una biografía, sino una confesión dolorosa. Pero en el fondo, este relato no destruyó la figura de Saint-Exupéry, sino que la humanizó. Nos mostró que el autor del libro más vendido del mundo era, simplemente, un hombre con inseguridades y conflictos, y que su obra maestra no era una fantasía, sino una profunda alegoría de su propia vida y su relación con la única mujer que amó.
Al final, el destino unió a Antoine y Consuelo en el mar y la inmortalidad. La pulsera encontrada con sus nombres grabados es la prueba de que, a pesar de la distancia y los conflictos, su amor fue real. El Parque El Principito, construido en la tierra natal de Consuelo, es un recordatorio de que esta historia de amor, con sus misterios y sus imperfecciones, ha regresado a casa para inspirar a las nuevas generaciones. Y así La Rosa del Principito no es solo un personaje. Es una historia de amor, de perdón y de redención, que nos enseña que las cosas esenciales son invisibles a los ojos, pero eternas para el corazón. El Principito no fue solo un cuento de hadas. Fue una carta de amor, escrita en medio de la soledad y el caos de la guerra, para una mujer que inspiró a La Rosa, el personaje más importante de la obra. Su historia, llena de misterios y desafíos, nos enseña una verdad universal. Las cosas esenciales, como el amor, la amistad y el hogar, son invisibles a los ojos, pero eternas para el corazón. La historia de Consuelo y Antoine es la prueba de ello. A pesar de los conflictos, su amor fue tan real que quedó inmortalizado en un libro. Y ese libro, al final, regresó a casa. El Parque El Principito en El Salvador no es solo un homenaje al libro, sino un tributo a la mujer que le dio vida. Es un lugar para recordar que, detrás de la historia de un pequeño príncipe, hay una historia de amor verdadero. Cada vez que visites este parque o leas el libro, recuerda que es una declaración de amor, de un hombre a su rosa, a su consuelo. Y al final, después de descubrir los secretos de su amor, la pregunta es: ¿podrías reconocer a tu propia rosa, incluso si está disfrazada de baobab? Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a compartirla con tus amigos y compañeros. Y si quieres seguir descubriendo historias como esta, suscríbete a nuestro canal para más contenido.